Yo me pongo a pensar si preferiría estar en otro lugar en este momento y la verdad es que no. La verdad es que no. Sinceramente, delante del Señor, no, yo prefiero estar aquí. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestro rostro y así pedimos la bendición del Señor. Damos gracias, Padre bendito, por estar aquí esta mañana, Señor. Nos da gozo eso, Señor, el poder encontrarnos contigo en este lugar, Padre, que tú has bendecido, donde, Señor, tu palabra, el mensaje del Evangelio de salvación ha llegado a tantos oídos y a tantas almas, Señor, y tantos han sido salvos. Unos permanecen aquí, otros están en otros lugares, pero son tuyos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque cada oportunidad, Señor, tú reavivas, Señor, nuestra fe. Padre, el tema de hoy, Señor, en cuanto a la resurrección, pues evidentemente, Padre, es un acicate, un aliento, un estímulo, Señor, para continuar, Padre, cerca de ti en todo momento, confiados, Señor, en que tú has dado la victoria, Señor, y que nosotros somos victoriosos en ti. Te pido, Padre, que bendigas a tu iglesia esta mañana y más allá de los que estamos aquí congregados, tú permitas que este estudio de tu palabra, Señor, pueda llegar a más personas, Señor, en cualquier parte del mundo y que, Padre, sus vidas puedan ser transformadas como una consecuencia del sublime, Señor, acto de la redención y la resurrección, Señor, que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos tu bendición en el nombre de Él. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, no sé si llamarle casualidad o como ustedes quieren llamarle, pero yo no planifiqué de ninguna manera que la parte que nos tocara predicar en esta mañana en Primera de Corintios, pues coincidiera con que es el tema de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, desde el versículo 35 en adelante. Recuérdense que la semana pasada estuvimos viendo los primeros 34 versículos sobre la resurrección. ¿Lo recuerdan? La semana pasada, ¿verdad? La semana pasada fue que predicó Jesús. No, yo prediqué la antepasada, sí. Bueno, pues resulta ser que precisamente para hoy nos toca el tema de la resurrección, hoy que se celebra el domingo de la resurrección. Vamos a leer el capítulo completo, capítulo 15, pero luego nos vamos a enfocar en los versículos que van desde el 35 en adelante, ya que la semana pasada estuvimos enfocados en los primeros 34 versículos. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Amén. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el grano, el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios bendiga esta enseñanza de esta mañana, la fije en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque esto es el centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe. Cristo murió por los pecados, por los pecadores y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y ahí es donde se cifra la victoria de la cual nosotros somos copartícipes. Bien, la semana pasada estuvimos viendo lo que tenía que ver con las evidencias que el Señor había dado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros versículos, los que van del 1 al 11 del capítulo, hablan sobre esto. No vamos a volver sobre ello. Los que quieran o no hayan estado aquí la semana pasada, pues pueden ir a buscarlo en la grabación que tenemos y pueden tomar las notas de vida. Los versículos que van del 12 al 22 hablan sobre la importancia de la resurrección. Tanto así que, fíjense cómo enfatiza aquí, excúsenme, estoy perdido en el texto aquí, fíjense cómo enfatiza acá que si sencillamente no se cree en la resurrección, entonces tampoco podemos creer que Cristo resucitó y tampoco de ninguna manera nuestra fe tiene ninguna validez.
O sea, nuestra fe es completamente vana. De ahí que el sermón de la semana pasada se llamaba o se titulaba Creer en vano, porque como dice bien en el versículo 2 del capítulo 15, dice, si retenéis la palabra que os he predicado en cuanto a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Dice, sois salvos, si no, dice, fue una fe completamente vana, creísteis en vano. Versículo 14 dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también vuestra fe. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Terrible, ¿verdad? Pero Cristo resucitó de los muertos. Los versículos que van del 23 al 30 tienen que ver con el orden de la resurrección. Dice, cada uno en su debido orden, y comienza a dar el orden de la resurrección, y vamos a ver algo de eso ahora. Y los versículos que van del 31 al 34 habla sobre el valor intrínseco que tiene el hecho de la resurrección. O sea, simplemente es algo que nosotros, por ejemplo, decía el apóstol Pablo acá, dice, versículo 31, versículo 30, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, que por la gloria de vosotros que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, y si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, dice, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, sencillamente vamos a vivir la buena vida, vamos a comer y a beber, que total mañana se acaba todo. O sea, Pablo decía, el motivo, la razón de ser de cualquier tipo de obra que llevemos a cabo, y en el caso de él, como con los riesgos que se estaba corriendo como predicador del Evangelio, dice, es por el valor que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por eso, entonces no valdría la pena nada. Mejor sencillamente démonos la buena vida. Hoy vamos a ver los versículos que van del 35 en adelante. Y lo que vamos a ver en primer lugar son las características de los creyentes resucitados. Después vamos a ver el momento en que se va a suceder cada una de las diferentes resurrecciones, porque son varias resurrecciones, el resultado de ellos y las consecuencias prácticas. Comenzamos entonces enfatizando lo que dice el versículo 21, cuando dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán vino la muerte y por Cristo viene la resurrección de los muertos. Pero hay dos tipos de resurrecciones. Y tenemos que poner énfasis en esto. La Biblia enseña que hay una resurrección que se llama resurrección de vida y otra que se llama resurrección de condenación. Y la diferencia entre una resurrección y la otra resurrección depende de los resultados, o sea, de las consecuencias que vienen por esta resurrección. Y fíjense que en primer lugar, el énfasis está en el hecho de que algunos van a salir de los sepulcros, pero para ir a una condenación eterna. Esto no se llama realmente una condenación de vida. Versículos 28 y 29 de Juan capítulo 5. Yo les voy a citar muchos textos de la Escritura. Si ustedes quieren, tomen nota y después los revisan, porque si se ponen a buscarlo seguramente me voy a tardar un par de horas en el mensaje de la mañana y yo sé que ustedes no quieren eso. Pero yo se los voy a citar, yo tengo las notas aquí. Y por ejemplo, el apóstol Juan enseña en el capítulo 5, versículos 28 y 29, que el Señor Jesucristo dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. O sea que hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación, pero todos los hombres van a ser resucitados. También los pecadores van a ser resucitados, así como los santos van a ser resucitados. El destino final de cada uno de los que estamos acá no es el polvo de la tierra. Nosotros vamos a estar en el polvo de la tierra temporalmente. Tantos los santos como los condenados también. Por eso fíjense que el apóstol Pablo lo aclara muy bien cuando se presenta delante de Félix y da su testimonio. Y en el versículo 14 y al 16 de Hechos 24, él habla de dos tipos de resurrecciones. Y lo voy a leer literalmente. Dice, esto te confieso, le dice a Félix en su defensa, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo está diciendo, yo sé y yo testifico, ¿verdad?, delante de los propios que me están acusando acá, de que va a haber, yo tengo la esperanza puesta en que va a haber una resurrección. Dice, tanto de los justos como de los injustos.
O sea que en la resurrección vamos todos vamos a ser resucitados. Y no solamente eso, sino que también se le llama a una primera resurrección, se le llama primera resurrección, pero una resurrección de vida se le llama, pero hay una segunda resurrección que se llama resurrección de muerte. Y lo vemos nosotros en varios pasajes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 26, versículo 19 al 21, dice el profeta lo siguiente de parte del Señor: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, oh moradores del polvo, porque tu rocío es cual el rocío de hortalizas. La tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti las puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Habla de una segunda muerte. Hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección que es llamada aquí realmente segunda muerte. Y dice el capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 7 y 8, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, todos los seres humanos vamos a ser resucitados, pero van a haber dos tipos de resurrecciones, dependiendo de cuál sea el resultado y de esta resurrección para cada uno. ¿Va a haber una resurrección de vida o va a ser de condenación? ¿O va a ser de justos o va a ser en la resurrección de los justos o en la resurrección de los injustos? ¿O va a ser en la primera resurrección o va a ser cuando sencillamente sean condenados los incrédulos a la muerte segunda? Pero el texto que está acá en el versículo 35 nos enseña las características, que es la pregunta que vemos nosotros acá. Aparentemente había algunos entre los corintios que estaban haciendo mofa o burlándose de esta idea o de esta doctrina de la resurrección. Porque fíjense como dice el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpos vendrán? O sea, estaban como poniendo entredicho, dudando la doctrina de la resurrección de los muertos, que es precisamente por lo cual el apóstol Pablo dedica todo un capítulo, y es el capítulo principal que nos habla sobre la resurrección. Y fíjense cómo le dice el Señor Jesucristo, cómo le dice el apóstol Pablo acá, en este mismo versículo 21. Dice, perdón, escúcheme que estoy un poquito distraído. ¿En dónde que estaba? Perdón, sí, es que me equivoco. El versículo 35. El versículo 35. Fíjense cómo le dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y la respuesta es, necio. Está diciendo necio, porque estaban neciando. Y comienza a darle una explicación de todo lo que tiene que ver con el cuerpo que vamos a tener en esta resurrección. Y lo primero que nosotros vemos en el versículo 37 es que el cuerpo con que vamos a ser resucitados es un cuerpo distinto al que nosotros tenemos ahora. Algunos dicen, yo voy a resucitar mucho más hermoso, yo no voy a ser calvo, yo voy a tener una piel bonita, y tú no sabes, realmente tú no lo sabes. Solamente quiero decirte que va a ser completamente distinto, lo dice de una manera muy clara. El versículo 37 dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. O sea, lo que va a salir, el cuerpo resucitado, no va a ser igual a lo que nosotros sembramos, a la semilla que nosotros sembramos. La segunda cosa es el hecho de que va a ser de acuerdo a lo que Dios quiera. Dios le va a dar a cada quien el cuerpo, dice el versículo 38, ¿cómo? Como Él. ¿Lo tienen ahí? Como Él quiso. O sea, Dios nos va a dar a cada uno de nosotros un cuerpo resucitado, que como Él lo quiera, y a cada uno de nosotros un cuerpo resucitado completamente distinto o diferente. Porque fíjense cómo pone el énfasis, versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y dice luego, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, que el cuerpo que voy a tener yo es completamente diferente al que va a tener el hermano Temi, pero ni yo ni Temi sabemos cómo va a ser, ni va a tener nada que ver con lo que somos hoy día. ¿De acuerdo?
Dios es que sabe, Dios le va a dar el cuerpo que Él quiera a cada uno de sus hijos. Evidentemente, las características que el apóstol Pablo está desarrollando acá o presentando acá es en respuesta a los hermanos de la iglesia de Corintios. O sea, está hablando en el contexto de los que van a ser resucitados para la primera resurrección, para la resurrección de vida, no para la resurrección de condenación, en este contexto que está acá. ¿Cómo va a ser el cuerpo de aquellos que van a ser condenados? No nos da detalle la Escritura en ningún lado. Solamente dice que van a ser resucitados. Pero podríamos aplicarle las mismas premisas en cuanto a que va a ser el cuerpo que Dios quiere, que va a ser un cuerpo distinto al que tiene. Lo que sí sabemos que va a ser un cuerpo inmortal. Solamente que va a ser un cuerpo inmortal que va a ser expuesto al ardor, a las llamas del infierno eterno, del lago de fuego, y que no se va a destruir, pero sí va a sentir todo el sufrimiento que viene como consecuencia del juicio de Dios sobre ellos. Pero estamos hablando ahora de los creyentes. En el versículo 35, de nuevo, Pablo comienza a darle una explicación de cómo va a ser ese cuerpo. En el versículo 40 hay otra clave también. En el versículo 40, él dice, hay cuerpos celestiales, ¿lo ven? Y hay cuerpos, ¿qué? Terrenales. Está haciendo un paralelismo. Dice, una es la gloria de los celestiales, dice, y la otra, la de los terrenales. Evidentemente, la Biblia nos enseña que vamos a tener cuerpos glorificados, cuerpos gloriosos, por así decirlo. O sea, que van a ser cuerpos similares a los que tenía el Señor Jesucristo luego de su resurrección, ¿verdad? Un cuerpo glorificado. Pero además de eso, en el versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará, ¿cómo? En incorrupción. O sea, cuerpos que no se van a desgastar, que no se van a envejecer, que no se van a marchitar absolutamente. Cuerpos incorruptibles. Esto implica eternidad. Y ahí es donde viene el tema de que estarán los creyentes, los cristianos, por una eternidad en la presencia de Dios, gobernando con Él en el reino de los cielos, en el milenio que Él va, en el reino, en el milenio y en la eternidad, ¿no? Y por otro lado estarán por una eternidad los condenados expuestos al castigo eterno. Por eso se le llama el castigo eterno. Es algo terrible que sencillamente nosotros mismos no podemos concebir del todo, porque si lo hiciéramos y fuéramos capaces de transmitir el terror que la Biblia dice que sentían aquel rico cuando estaba en medio de las llamas y decía, manda por favor, Padre Abraham, a alguien que vaya donde mi familia, para que les diga a ellos que no vengan a este lugar, para que se arrepientan, ¿verdad? Por el hecho de porque él estaba sufriendo grandemente en esa llama. Pero fíjense que también habla de que van a ser cuerpos poderosos. Versículo 43, ¿lo tienen? Dice, se siembra en deshonra. Dice, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y se resucitará ¿cómo? En poder. Poderosos, cuerpos poderosos. Además, ¿qué implica esto? Bueno, todo lo contrario a lo que somos ahora. O sea, somos seres humanos muy vulnerables, sujetos a enfermedades, sujetos somos vulnerables. O sea, yo no voy a entrar en detalle de eso, lo sabemos, ¿verdad? Pero por eso precisamente pecamos, porque somos tan vulnerables que el diablo que sabe eso sabe por dónde tocarnos para que nosotros nos vayamos. O sea, espiritualmente somos vulnerables, físicamente somos vulnerables, intelectualmente somos vulnerables, sentimentalmente, emotivamente somos muy vulnerables. Pero entonces seremos, dice, resucitados en poder, seremos poderosos. El cuerpo que tendremos también va a ser un cuerpo que no va a ser igual al que dice el versículo 44 adelante, cuando dice se siembra en cuerpo ¿qué? Animal. Dice, va a ser un cuerpo que va a resucitar con un cuerpo espiritual. Bueno, ¿cómo es ese cuerpo espiritual? Es un cuerpo que, según nos enseña la palabra de Dios, va a ser similar al que tienen los ángeles y similar al que tenía el Señor Jesucristo también. O sea, un cuerpo que ya no muere nunca, un cuerpo que va a tener una dimensión completamente distinta a la que nosotros conocemos ahora, que es temporal. Después habla también de otra característica, es el hecho de la misma semejanza del Señor. Versículo 47, el primer hombre de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? ¿Cuál Adán? Somos todos nosotros los terrenales, ¿verdad? Versículo 48. ¿Y cuál el celestial? También, ¿quiénes? Los que vamos a estar en el cielo con el Señor, ¿verdad? Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
la semejanza al Señor. Característica de los cuerpos de los creyentes resucitados. En primer lugar, va a ser un cuerpo distinto al que tenemos ahora. No sabemos más de ahí, simplemente que va a ser distinto. En segundo lugar, ¿por qué? Porque no es la semilla que sembramos, no es igual al cuerpo que ha de salir. En segundo lugar, Dios es que va a darnos a cada uno de nosotros el cuerpo que Él quiera y a cada uno de nosotros nos va a dar un cuerpo distinto. En tercer lugar, van a ser cuerpos gloriosos, van a ser incorruptibles, van a ser poderosos, van a ser cuerpos espirituales, no carne y sangre. Y además de esto, van a tener las características que habrán de dar la semejanza al Señor. Serán cuerpos celestiales. Dice, así como hemos traído la imagen de Adán, del terrenal, también traeremos la imagen del Señor, la celestial. Ahora, vamos a los versículos que van del 51 en adelante. ¿Están conmigo? Bien. Fíjense que esto habla, el versículo 51 habla de un determinado orden en el cual van a suceder las cosas. Sobre todo, vuelvo y repito, está dándole una respuesta, una amonestación, una instrucción a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? O sea, y aquí vemos nosotros cómo vemos que desde el versículo 23 comienza diciendo que cada uno en su debido orden. Vamos a hablar del orden en que se van a suceder las resurrecciones, porque son distintos momentos en el cual las resurrecciones van a suceder. Versículo 23 comienza diciendo Cristo las primicias, o sea, Cristo el primero de la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí en el versículo 51 nosotros vemos cómo se enfatiza este misterio del momento en el cual el Señor Jesucristo va a venir a buscar a los que son de Cristo en el momento de su venida. La palabra misterio tiene que ver con algo que no había sido revelado antes y en este momento se va a revelar a través de la predicación de los apóstoles. Y por eso vemos nosotros en el versículo 50 que dice, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos, ¿qué dice? Dormiremos, pero todos seremos transformados. En otras palabras, los creyentes no todos van a morir necesariamente. Mi esperanza, a pesar de mi edad, es que el Señor venga antes de que tenga que pasar por el valle de muerte, de sombra de muerte. Ya yo se los había dicho a ustedes antes. Fíjense cómo dice el texto, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, hablando de los que estemos vivos en el momento de que el Señor venga, dice, ¿seremos qué? Transformados. 2 veces lo dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los muertos serán resucitados. ¿Verdad? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga, cuando se toque la trompeta, en un átimo. La palabra ahí, cuando dice en un momento, es la palabra átimo. Los italianos definen el hábito de una manera, el átimo, de una manera jocosa, diciendo que es el tiempo que pasa entre el momento en que el semáforo cambia de color y el desgraciado de atrás te toca la bocina. Aquí la Biblia dice que es como un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, va a haber un toque de trompeta, y dice que los muertos van a ser resucitados, ¿cómo? Versículo 52, incorruptible, dice, y nosotros seremos transformados, porque es necesario, no es una opción, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Hermanos, en primer lugar, Cristo es el primero de la resurrección. El primero de la resurrección. Por eso dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra esperanza es completamente vana. Hemos creído en vano. Si negamos, la persona que niega la doctrina de la resurrección no puede ser un cristiano. Así de claro lo digo. Por lo que la Biblia enseña, no puede ser un cristiano. Tiene una fe vana. Por esa fe no va a ser salvo jamás. ¿Ok? Eso era, como siempre menciono, la punta de lanza en la predicación del apóstol Pablo. Él siempre comenzaba por ahí. Tu confianza en la esperanza de la resurrección, que era lo que dividía precisamente a los del Sanedrín, los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Entonces ahí venían las discusiones entre ellos
Y Pablo inclusive utilizó esto como forma de dividir al concilio en un momento determinado. Pero fíjense, vayan conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, dejando claro siempre que regresaremos a 1 de Corintios 15. Y vamos a ver cómo aquí vemos la misma enseñanza con mucho más detalle. Primero es Cristo, pero luego los cristianos. Los cristianos vamos a ser resucitados si ya dormimos, si ya hemos fallecido en el momento en que Cristo venga. Y los que no hayan muerto en el momento en que Cristo venga en las nubes, vamos a ser arrebatados para estar en las nubes juntamente con Él. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, ¿lo tienen? Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo está diciendo, los que han dormido, han muerto en Cristo, ¿verdad? Está bien, es natural que nos pongamos tristes si muere un creyente, un pariente, un familiar. Dice, pero no como aquellos que no tienen ninguna esperanza, porque nosotros sí tenemos una esperanza. Y comienza a hablar de esa esperanza. Y dice versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿tú lo crees? Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los cristianos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, ¿qué dice? Hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a ir delante de ellos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego entonces, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. En los últimos años hemos visto un ataque de Satanás en contra de la esperanza bienaventurada de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Dicen que eso es una doctrina herética, que va a haber un rapto secreto. Bueno, lo de secreto se lo ponen ellos, yo no le veo los secretos, está sumamente publicitado aquí, ¿verdad? Pero ciertamente, los cristianos desde el año primero de esta era están esperando, y el apóstol Pablo es el mejor ejemplo. Él decía, nosotros, y se incluía los que vivimos, cuando venga el Señor nos vamos con Él, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con Él. Ahora no nos vamos dejando a los que ya han muerto. Los que ya han muerto en Cristo, dice, van a ser levantados primero. El Señor con una voz de mando, con la misma voz de mando con que creó el universo, y de donde no hay nada fue hecho, porque Él dijo, con esa misma voz de mando, dará una orden y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Entonces, el primero en la resurrección, ¿quién es? Cristo. Y luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo, o sea, los cristianos. Los cristianos, ¿en qué momento? En el momento de su venida en las nubes. El momento de la venida del Señor Jesucristo en la nube. El momento del arrebatamiento de la iglesia. Lo vemos nosotros una vez y otra vez. El tercer momento en el orden de las resurrecciones, lo vemos nosotros en Daniel capítulo 12, versículos 1 al 4. Lo digo, yo voy a leerlo, pero si alguno de ustedes quiere ir, pues perfectamente puede ir allá. En Daniel capítulo 12, los primeros 4 versículos, vemos el momento en el cual los que durmieron creyendo al Señor, esperando la promesa del Redentor, en el Antiguo Testamento, o sea, los santos del Antiguo Testamento, hay un momento distinto al de la iglesia en el cual ellos van a ser resucitados también. Y esto lo vemos nosotros en Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. Y esto va a suceder durante el período de la gran tribulación. Luego que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, va a venir 7 años, van a venir 7 años de juicio de Dios sobre este mundo, sobre esta tierra, sobre el mundo impío y pecador. Y en algún momento, en ese interín, se va a suceder la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, ¿lo tienen? Versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablándole a los judíos ahora, ¿verdad? Y será tiempo de angustia, tiempo de gran tribulación, ¿verdad? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro, haciendo referencia sin lugar a duda al libro de la vida. Y dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Sin lugar a duda, pues estamos viviendo el tiempo del fin, en la cual la gente se traslada a una velocidad increíble y la ciencia pues nos sorprende cada día. Pero independientemente de eso, va a haber un momento en el cual todos los de antes de Cristo van a ser levantados, dicen, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En ese momento, los que son creyentes, Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos que por fe están en una lista, ¿verdad?, del capítulo 11, más los que a través de la fe confiaron en la promesa del Redentor, del Mesías, pues estos van a ser levantados, dice, para vida eterna. Entonces, el tercer grupo tiene que ver con los santos del Antiguo Testamento. Digo, santos y también los pecadores, o sea, todos van a ser levantados. Uno, los del Antiguo Testamento, ¿verdad?, los que vivieron antes de Cristo. Uno para condenación y otros para estar en la presencia, ir a la presencia del Señor para vida eterna. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Ok, hemos mencionado 3 momentos distintos de resurrección. La primera comenzó con Cristo, la segunda, ¿cuál es? En el arrebatamiento, cuando Cristo venga, ¿verdad?, por su iglesia. El tercero es luego del arrebatamiento, en algún momento durante el periodo de la gran tribulación, ¿verdad?, en los tiempos del fin ya, cuando ya el fin es inminente. Aquí habla sobre esto. Dice, va a haber tal angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Dice Daniel, en aquel tiempo va a ser liberado tu pueblo. Entonces, ok, en ese tiempo, en el tiempo en el cual en este mundo esté sucediéndose la gran tribulación, el Señor va a levantar a los del Antiguo Testamento y a los santos de Él los va a apartar para vida eterna. El cuarto grupo de los resucitados, de resurrecciones, van a ser aquellos que van a convertirse durante esa gran tribulación. Recuérdense que todo Israel se va a arrepentir. Dice que llorarán por aquel a cual traspasaron, se lamentarán como quien se aflige por perder a su hijo unigénito, ¿verdad? Y Israel se va a arrepentir, los que estén vivos en ese momento. Y hay otros más que van a tener que ofrecer sus vidas y no honrar al anticristo, ni dejarse sellar, ni inclinarse delante de la imagen del anticristo. Van a ofrecer sus vidas por su fe. Y dice capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, el reino milenial. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Fíjense que luego dice, la segunda muerte, Apocalipsis 26, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Durante la gran tribulación, algunos van a convertirse al Señor, entre ellos la nación de Israel, los que estén vivos en ese tiempo, ¿verdad? Y ellos van a entrar en el reino milenial que el Señor viene a establecer cuando va a suprimir todo dominio y toda autoridad. Y Cristo va a reinar sobre esta tierra. Y los santos vamos a venir con Él. Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y va a establecer un reino de 1000 años, donde dice la Escritura que gobernará con vara de hierro y que aún las campanillas de los caballos dirán santidad a Jehová. Este es el cuarto momento en el cual va a haber resurrección. Dice, vivieron, reinaron con Él. Los otros muertos no volvieron a vivir, ¿verdad? Hasta que se cumplieron los 1000 años, que esto es al final del milenio. Dice, esta es la primera resurrección. Hay una primera resurrección y hay entonces el momento en el cual van a ser presentados los muertos al final de la gran tribulación en el juicio del trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, que es a lo que se refiere cuando dice luego el fin, cuando se ha suprimido todo dominio y toda autoridad. En este momento va a haber otra gran resurrección de todos los que hayan muerto
sin Cristo durante el tiempo posterior al milenio. Recuérdense que luego del milenio, no quería meterme en ese tema, pues va a haber Satanás va a ser suelto, va a haber una rebelión en contra del Señor, y entonces el Señor va a suprimir a todos aquellos que se rebelen contra Él. Pero fíjense en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11, dice: vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice versículo 12, y vi a los muertos. Los muertos no son los que duermen, no son los creyentes. Este es el juicio final. Grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El creyente, el cristiano, no va a ser juzgado según sus obras. Pero los muertos, los condenados, sí. ¿Verdad? O sea, el Señor en ese momento le va a mostrar su justa condenación. Se la va a evidenciar. Y dice entonces: el mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. O sea que hay 5 momentos, al menos, que podemos identificar, en el cual habrán de sucederse en el orden debido a la resurrección. Evidentemente, lo importante es que nosotros estemos listos para cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes a buscar a su iglesia, a fin de que sea que vivamos o sea que hayamos muerto, podamos partir juntamente con Él. Y esto le sucede solamente a los creyentes, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él viene a buscar a su iglesia. Ahora, vamos a entrar ahora en el tema final, el tema de los resultados de la resurrección, versículos 54 al 57. ¿Lo tienen? Son unos pocos versículos. Dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén, amén, amén. Los resultados de la resurrección va a ser, en primer lugar, que ya no va a haber más muerte. O sea, ya no va a haber más muerte. O sea, una vez seamos resucitados, será con cuerpos inmortales, eternos. Lo corruptible se va a vestir de incorrupción, lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Consecuentemente, la muerte va a ser vencida de un todo, sorbida, como quien dice, chupada, consumida completamente por la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en su propia resurrección. Acuérdense que fue crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, y por Él somos justificados. Después vemos nosotros que también el pecado y la ley ya no van a tener ningún tipo de efecto. Por eso es que el apóstol Pablo da un grito aquí de victoria, inclusive reta a la ley, reta al pecado, reta al pecado y reta a la ley que condena al pecador. Porque el pecado condena, porque la ley dice que el alma que pecare debía morir. Y la muerte y el pecado van conectados a fin de que el hombre perezca para siempre. Pero Pablo dice acá: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea, en otras palabras, la sepultura no nos puede retener. ¿Por qué? Porque ya somos completamente inmunes a su aguijón. Somos inmunes a su aguijón. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley. Ya la ley no tiene poder sobre nosotros, no tendrá poder sobre nosotros absolutamente, y no lo tiene ya desde el momento que somos de Cristo. Y en consecuencia podemos decir, como dice Pablo aquí en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después otra cosa adicional importante, y es el hecho de que en ese estado en que estamos no vamos a tener necesidad, como cada quien dice. Oye, se oyen tantas cosas bonitas, pero tan irreales. Y lo penoso del caso es que la mayoría de las veces uno no lo refuta, porque ¿cómo tú vas a una esposa que pierde a su marido, o un marido que pierde a su esposa, o una madre que despide a su hijo, ¿verdad? O viceversa, un hijo que despide a sus padres? ¿Cómo tú le vas a contradecir cuando dicen allá nos veremos y nos uniremos de nuevo y estaremos para siempre juntos en la eternidad? Y tú ves que escriben la gente, hoy día por los medios sociales se leen cosas preciosas, ¿verdad? Que son despedidas y dedicatorias. Y cuando vienen los aniversarios, entonces, hoy cumpleaños tanto de tu partida y yo estoy seguro de que tú estás en mejor lugar. Bueno, en fin, y que nos vamos a ver y seremos uno otra vez. La Biblia enseña que es todo lo contrario. O sea, que cuando estemos allá vamos a ser como los ángeles, que no nos vamos a necesitar el uno al otro, que no nos vamos a casar,
no vamos a reproducirnos. Los ángeles fueron creados una vez en su totalidad y más no se multiplicaron jamás. Lucas capítulo 20, respondiendo Jesús les dijo, versículo 34, los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios a ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés los enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Los resultados de la resurrección es la victoria sobre las muertes, el despojo del poder que tiene el pecado sobre nosotros. Ya el pecado, la muerte, no nos tienen que atemorizar. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a ser resucitados por el Señor y que la tumba no es nuestro destino final. Y es bueno que sepamos que no necesitaremos el uno del otro, porque el Señor será el todo en todos. Nuestras vidas estarán como la de los ángeles en una eternidad dedicadas al Señor para servirle a Él en esa resurrección de vida. Y también hay otra cosa que es importante señalar, y es el hecho que en ese contexto es precisamente cuando se habla de las recompensas que Dios tiene para los justos. Fíjense que en Lucas capítulo 14, el Señor dice en una parábola, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Cuando seamos resucitados los justos, lo que Dios ha justificado por la sangre de Cristo, dice entonces Él nos recompensará las buenas obras que hayamos hecho aquí. Juan capítulo 6, versículo 38, dice el Señor, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso dijo el Señor Jesucristo. Se trata de creer, confiar en el Señor Jesucristo. Él resucitó y en Él y por Él nosotros también tenemos victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, y somos inmunes al poder de la ley que nos condena, porque ya hemos sido librados de la condenación de la muerte por nuestra fe en el Señor y Salvador Jesucristo, por el poder de Dios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias prácticas? Las consecuencias prácticas están en el versículo 58, cuando dice, así que, o sea, como quien dice, concluyendo, hermano, por todo lo que yo he dicho, yo sé que yo he cubierto mucho campo, no importa, hermano, déjalo ahí, por favor. Yo sé que he cubierto mucho campo, he hablado de muchas cosas distintas, ¿verdad? Yo espero que la hayan retenido, y si no, les invito a que tomen esta grabación y la repasen, porque por eso he hecho referencia a las citas bíblicas, que son importantes, ¿verdad? Y para que ustedes puedan explicársela a otras personas, porque aún dentro de las iglesias, como en la iglesia de Corintios, aparecen algunos que dicen, eso es resucitar entre los muertos. Y si es verdad, ¿cómo van a resucitar? ¿Cómo van a hacer lo que resuciten? ¿Y cuándo que van a resucitar? ¿Y qué va a pasar con los que se murieron antes de Cristo? ¿Y cómo es eso de que vamos a ser arrebatados? Bueno, hay que saber dar explicación de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre y con reverencia. Entonces, vamos a ver las consecuencias prácticas. En primer lugar, tenemos que decir, como dice el versículo 50 acá, hay que recordar que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Ok? Que no se trata de comamos y vivamos que mañana viviremos. Se trata todo lo contrario, de priorizar lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Nuestra vida eterna, la eternidad. No los 40, 50, 60, 80, 90 años que viviremos acá. Es una eternidad, algo que no se acaba nunca y que la habremos de pasar o resucitados en cuerpos glorificados con el Señor, o resucitados en cuerpos inmortales en el infierno. Y no es para meter miedo, es sencillamente para ser cónsono, repetir lo que el Señor Jesucristo mismo enseñó una vez y otra vez sobre la condenación de aquellos que no creen y que no se convierten a Él. Consecuentemente, tenemos que pensar bien y reflexionar en qué vamos a hacer con nuestras vidas, porque lo que somos aquí se queda aquí.
se queda aquí. Lo que logremos aquí se queda aquí. Absolutamente. La segunda cosa es el hecho de que tenemos una victoria segura en nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, ¿qué? Vida eterna. No vendrá a condenación porque ha pasado de la muerte a la vida. ¿Cuándo? En el momento en que cree. De la muerte espiritual a la vida espiritual, en el momento en que cree. Consecuentemente, eso es lo que tenemos que hacer, asegurarnos. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y todos los que hemos oído el llamado del Señor, hemos oído la voz del Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos invitado a venir a gobernar, a vivir en nuestros corazones. Él nos ha dado la vida eterna, la vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. Y después, lógicamente, como dice bien el versículo 54, es bueno que recordemos los creyentes que ya que tenemos la victoria en Cristo, ya que tenemos el porvenir, la eternidad asegurada en Él, no por nuestros méritos, sino por Él. Entonces, evidentemente, vale la pena dedicar nuestras vidas a Él. Vale la pena, debemos hacerlo. No se trata de que para eso están los pastores, o para eso están los diáconos, o para eso están los misioneros. No, todos nosotros. Lo dice el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, y eso te incluye a ti, si eres un creyente. En primer lugar, estás firme, estás constante, estás creciendo y además trabajando. Cuando dice firme, está hablando de mantente en atención. En atención. No te relajes, no te descuides, no te recostado, sino siempre pendiente, en atención. Constante, sencillamente, no dejarse mover, inmutables. Sabemos en quién hemos creído y sabemos que es poderoso para guardar nuestro depósito hasta el día en que estemos en la presencia de Él. Entonces, mantenernos ahí firmes en el Señor, obedeciendo su palabra, estudiándola, para no tener que depender de lo que nos digan otras personas. Y después de constante habla de crecer o de abundar. Si tenemos un año de convertido, seguramente debemos ser muchos más niños que si tenemos 5 años. Y si tenemos 10 o si tenemos 15. Y en esa misma proporción en la cual van pasando los años debemos ir creciendo espiritualmente. Y no solamente espiritualmente, sino creciendo también en la obra del Señor, en el trabajo del Señor. En otras palabras, si cuando tú te convertiste en tu primer amor, servías al Señor de una manera, ahora deberías de estar amándole mucho más y sirviéndole mucho más intensamente que nunca. ¿Por qué? Porque has estado creciendo espiritualmente y consagrándote cada vez más a Él. Y todo esto concluye en una aseveración. Y es el hecho de que nuestro trabajo en el Señor, lo que hacemos en la obra del Señor, lo que hacemos para el Señor, tiene recompensa, no es en vano. Así que, hermanos míos, amados, estás firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, seguros estamos de que el trabajo que hacemos en el Señor, dice, no es en vano. En otras palabras, debemos ser laboriosos, diligentes en el servicio al Señor. Entonces, recapitulo solamente para los que se me están durmiendo, ya se me han dormido. En primer lugar, la resurrección es para todos los seres humanos. Tanto los justos como los injustos, tanto los pecadores como los salvos. Lo que no va a ser igual es a dónde van y cuál va a ser el destino final de ellos. Uno va a ser para vergüenza y confusión perpetua y otro va a ser para vida eterna. Uno para condenación y otro para salvación. En un grupo van a ir los justos y en el otro van a ir los injustos. Unos van a experimentar la resurrección, la primera resurrección, y otros la segunda muerte, la muerte espiritual. Nuestros cuerpos van a ser distintos a los que tenemos. Dios va a decidir qué cuerpo vamos a tener y cómo va a ser. Cada uno de nosotros va a ser diferente. Nuestros cuerpos van a ser gloriosos, incorruptibles como los ángeles. Recuerden que cada vez que aparecía un ángel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento también, aparecían como seres gloriosos, llenos de luz. ¿Se recuerdan? Así vamos a ser nosotros, incorruptibles, eternos, poderosos, sin lugar a dudas, cuerpos espirituales, cuerpos celestiales. Cual es celestial, también seremos los celestiales. Las resurrecciones van a suceder en distinto orden. Primero fue Cristo y los próximos somos nosotros, la iglesia. Sea que hayamos muerto, sea que estemos vivos, nos vamos con el Señor. Los muertos, lógicamente, van a resucitar.
los creyentes que estemos vivos en ese momento, vamos a ser transformados para recibir nuestros cuerpos glorificados, ¿verdad? Luego vienen los santos del Antiguo Testamento para ser llevados a la presencia del Señor, aunque todos van a ser resucitados, los del Antiguo Testamento, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, Daniel 1:2. Después vienen los convertidos durante la gran tribulación, luego que venga el rapto de la iglesia, algunos van a dar sus vidas, Israel misma como nación, los israelitas se van a convertir al Señor. Y esos van a ser llevados por el Señor, los que den sus vidas o tengan que morir, con tal de no dejarse marcar por el anticristo. Y luego viene entonces el momento del juicio final, en el cual dice que el Hades, la muerte, van a entregar los muertos que hay en ellos, el mar va a entregar los muertos que hay en él, para que sean juzgados delante del Señor conforme a sus obras, y finalmente estos impíos sean echados en el lago de fuego que arde con azufre y fuego. Y después, como resultado de la resurrección, tenemos la victoria, ¿verdad? Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, sin lugar a dudas, el despojo completo del poder que temporalmente ha tenido sobre nosotros aquí en la tierra el pecado y la ley. Seremos como los ángeles allá, no necesitaremos el uno del otro, nuestros amores y nuestros deseos van a ser volcados completamente hacia nuestro Señor. Será el tiempo de adorarle por una eternidad y será un tiempo de recompensa también, el tiempo en el cual los justos recibirán sus recompensas y podrán poner sus coronas delante del Cordero. Concluyendo, después de todo esto, tenemos que saber tomar decisiones sabias y definitivamente convertirnos al Señor Jesucristo para asegurar nuestra eternidad, porque la realidad es que todo lo que vivimos aquí es temporal y la corrupción no hereda la incorrupción. Consecuentemente, tenemos que convertirnos a Cristo para ser salvos y asegurar nuestra eternidad. Y concluye lógicamente una exhortación a los creyentes a no estar de haraganes, a estar firmes, no ambivalentes, atentos, velando en todo momento, constantes en cuanto a su devoción al Señor y creciendo. ¿Por qué? Porque por el mismo Señor seremos recompensados. ¿Cuántos se me durmieron? Levanten la mano. No se atreven, ¿verdad que no? No se atreven. Pero yo he visto más ojos que hacen así para un lado y para otro. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora no lo entiendo realmente. Porque a mí me apasiona todo esto. Saber todo esto me apasiona, me llena de esperanza, de estímulo. Son muchas las horas escudriñando todos estos versículos para ver donde quiera que aparecía promesas que tenían que ver en cuanto a la resurrección. Tratar de ponerla en orden, componerla, organizar en mi mente cómo van a suceder los eventos, hasta donde puedo comprender, seguramente en algunas cosas. ¿Cómo va a ser que alguno de ustedes no le dé importancia a esto? Recuérdense, si no creéis en la resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre, porque tú inspiraste, Señor, a nuestro hermano, el apóstol Pablo, para que nos dejara claramente, Señor, en este capítulo 15, legada, Señor, la instrucción en cuanto a la esperanza de la resurrección, Señor. Gracias, Padre, por habernos hecho eternos, Señor, y perdónanos, Padre, por nuestras culpas, mediante la cual, Señor, muchos, Padre, habrán de perderse. Pero gracias sobre todo, Señor, por Cristo. Gracias por su muerte y su resurrección, Señor, la cual celebra el mundo hoy. Y nosotros celebramos constantemente, Señor, porque por su vida, Señor, nosotros tenemos vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por ser parte de tu iglesia y por la esperanza bienaventurada, Señor, que nos espera. Queremos pedirte, Señor, que vengas pronto, Señor. Confiamos en tu justicia, Señor, y en tu soberanía, Señor, y sabemos que van a ser salvos solamente los que tú hayas destinado para salvación, los que habrán de
arrepentirse y convertirse a Cristo, los elegidos, Señor. Consecuentemente, Padre, estamos listos, Señor. Sabemos que no va a perderse ninguna de tus ovejas, Señor, de las que el Padre te dio, incluyendo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros familiares, Señor. Si son tuyos, no habrán de perderse, Señor. Consecuentemente, estamos listos, Señor. Estamos listos esperándote. Si es tu voluntad, líbranos, Señor, de los dolores de la muerte y ven a buscar a tu iglesia y ven pronto, Señor. Gracias, Padre, por la esperanza bienaventurada. Ayúdanos, mientras tanto, Señor, a trabajar arduamente en tu obra, Señor. No solamente por el hecho de las recompensas, las cuales sí queremos, Señor, sino, Padre, porque tú mereces, Señor, toda honra, toda gloria y todo loor, toda devoción, toda dedicación y toda entrega de parte de tu iglesia, de nosotros, Señor. Y queremos hacerlo así. Gracias por tenernos aquí esta mañana. Sabemos que algunos hermanos han estado orando por este culto desde donde están, Señor, con sus familiares. Te rogamos que tú les bendigas allá. Y te rogamos, Señor, por las otras tantas iglesias donde tu palabra es predicada. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que tú seas exaltado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.